Buenos días, cordial saludo. Este video se filmó para la Universidad Cooperativa de Colombia, clase electiva 1, Intervención en Infancia y Adolescencia, a cargo de la docente Jacqueline Benavides. Esta sesión está direccionada a padres de familia. Vamos a abordar una temática muy interesante enfocada en el deber y la responsabilidad de ser mamá, de ser papá o de ser cuidador de nuestros niños. Y lo que esto implica. En varias ocasiones, como padres, hemos tratado de dar lo mejor de nosotros con la finalidad de cumplir con una crianza apropiada para nuestros hijos. Pero ¿cuántas veces nos preguntamos, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que estoy criando a mi hijo o a mi hija de la forma en que a mí me criaron? ¿O por el contrario, estoy estableciendo unos nuevos parámetros de crianza, inculcándole cierta cultura, ciertos valores, para que mi hijo el día de mañana sea un adulto ejemplar? Bueno, pues a medida de la presentación vamos a irnos cuestionando y aprendiendo acerca de ello. Bien, Felipe Le Calnier, como se puede apreciar en el título, eh, él es un psicólogo clínico, magíster en filosofía de las ciencias en la Universidad de Chile y tiene una larga trayectoria en el desarrollo infantil. Entre eso abordó y realizó unos programas de prevención en el fomento de la seguridad del apego eh, en contextos vitales del niño. Lo anterior quiere decir que él usó esta metodología para fomentar esa seguridad en diversos contextos, como en los familiares, en los institucionales o educativos, y en lo social, entre otros. Pero sobre todo, él propone fomentar en los adultos a cargo de los niños un sistema de cuidado. Aquí es donde nos vamos a basar porque es el proyecto AMAR, que son las siglas de esas habilidades relacionadas con la atención, con la mentalización, con la automentalización y la regulación. Bien, quizás en algunas ocasiones hemos escuchado el término apego, ¿sí? Y tenemos quizás una idea sobre esta, pero bueno, pues definamos el apego. El apego es un sistema de regulación del estrés y es la exploración que se encuentra en la motivación del niño. ¿Mm? Usualmente es para protegerse de posibles peligros, amenazas o situaciones estresantes. Y ellos suelen acudir al adulto más sabio, o como me gusta decirlo, como al adulto que los pueda auxiliar o salvar sobre esta situación. Esto se afirmó el señor Wolby en 1969 con su teoría del apego. ¿Esto qué quiere decir? Que el apego se forma, el apego se desarrolla, que no es algo biológico, sino por el contrario se gesta en la crianza que le estamos dando a nuestros hijos, y de ello depende si la conexión, la comunicación y el apego que tengo con mi hijo, si es seguro, si es ambivalente o si es netamente inseguro. Para ello, Felipe Le Calenier mencionó unas competencias de cuidado que buscan ampliar esas habilidades de crianza. La primera es la atención. Entonces, esta indica atender esas reacciones del niño, ¿sí? Implica mantener una capacidad y una actitud en los adultos de prestar atención a esos diversos procesos verbales y no verbales en los niños. Está la mentalización, que esta alude a esa habilidad cognitiva y afectiva de comprender y empatizar con esa conducta del niño en diferentes factores como la emoción, los pensamientos, las necesidades, los deseos, entre otros. También está la automentalización, que nos hace referencia en saber distinguir en nosotros esas conductas que tienen los niños. Y por último está la regulación, que esta se relaciona como en la aplicación de estrategias para la regulación de sus niveles estresantes en los niños. Entonces, aparte de disminuir el nivel estresante del niño, también ayuda como a enseñar determinadas habilidades de enfrentamientos y comprensión de aquellas situaciones de estrés, ¿sí? Esto sería como un aprendizaje emocional. Bien, la mentalización, como lo mencioné anteriormente,
pues se refiere a esa habilidad cognitiva y afectiva de comprender y empatizar con la conducta del niño en diferentes, ya sea pensamientos, necesidades o deseos, ¿sí? Esta competencia a la cual nos vamos a enfatizar, se espera que los padres o cuidadores pues adquieran esa actitud y esa habilidad para preguntarse por lo siguiente. Lo primero es en estos estados emocionales que tiene el niño, lo que él puede estar sintiendo en aquellos momentos de estrés. Entonces, nos preguntamos, ¿será que yo me preocupo y me intereso por saber mi hijo cómo se siente frente a cierta situación emocionalmente? ¿Será que yo cuando lo regaño, cuando le digo que algo está mal, cuando lo dejo en la guardería o en el colegio, será que yo me preocupo mi hijo emocionalmente cómo se siente cuando pasa esta situación? Eso también implica lo que puede estar pensando, imaginando o hasta recordando. Entonces, cuando mi hijo está pensando acerca de tal cosa, ¿será que yo como un papá, será que yo como mamá, como cuidador, me preocupo por saber mi hijo qué piensa frente a esta situación que él está vivenciando o que vivenció? También nos preguntamos, ¿será que yo logro entender ese pensamiento, esa imaginación que tiene mi hijo? ¿O por el contrario no? Lo que puede estar necesitando mi hijo, que lo expresa a través de la conducta eh, y esa reacción al estrés. Entonces, ¿será que yo reconozco la conducta de mi hijo? ¿Será que yo sé cuando mi hijo no se siente bien, cuando él se siente inseguro frente a esta situación? Eh, ¿Será que yo sé cuando mi hijo está pasando por un momento de estrés bajo cierta situación y las acciones y los comportamientos que mi hijo tiene me lo indican? Entonces, pues aquí es donde tenemos que pensar a cuestionarnos sobre esto. Y también este programa nos menciona que como papás pues debemos mantener una actitud positiva y nunca inferir en acciones o intenciones negativas, afirmando lo siguiente. Entonces, por ejemplo, pongamos un contexto que mi hijo está llorando y yo le digo a él que él hace esa llora porque es un niño manipulador, ¿sí? Eso es una actitud negativa. Otra también que es muy común es decirle, no, usted llora porque usted es un niño agresivo, porque usted es un niño malo, porque usted no es bueno, entre otras cosas, que son actitudes como descalificadoras. También otras que son muy frecuentes son las autorreferentes. Entonces, por ejemplo, mi hijo está llorando y yo le digo, es que usted está llorando para molestarme. ¿Sí? Usted llora porque sabe que a mí me da mal genio, entonces lo hace a propósito. También hay conductas que son generadoras de culpa y, por ejemplo, les podemos decir a nuestros hijos, si tú sigues llorando así, pues nadie te va a querer. O conductas quizás amenazadoras, por ejemplo, si no te calmas o si no dejas de llorar ya, no te voy a comprar el play que tú querías o te voy a castigar, por ejemplo. También están las ridiculizadoras, que por ejemplo podemos decirles, no llores como un bebé. A los niños usualmente, y se escucha mucho que les dicen, no, pues no llores como una niña, pareces una niña llorando, ¿sí? Entre muchas otras más. ¿A qué voy con esto? Que el objetivo de la mentalización es intentar comprender esa función y esos estados mentales y de la conducta y la reacción estresante frente a esa situación por la que está pasando mi hijo, ¿sí? A ser empatizadora y no usar actitudes negativas porque evidentemente pues no van a ayudar al proceso que tengo con mi hijo, sino por el contrario pues eso va a generar esos patrones de ambivalencia, de rencor, de poca proyección con mi hijo, entre otros. Bien, como adultos pues es fundamental y eso lo expresa Felipe de Canelier en su libro Mar, que comencemos a mentalizar, ¿sí? A preguntarnos por lo que puede estar sintiendo mi hijo, lo que él necesita en ese momento o lo que quiere expresar pero no puede. Entonces, esta mentalización nos permite evitar esos juicios, esas categorías y esos pensamientos negativos
frente al niño y nos invita como a desarrollar una actitud positiva y a comprender lo que le ocurre y a validar esas emociones. Bueno, pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y uno cómo puede mentalizar? Entonces podemos empezar con una mirada, atender esa mirada del niño, por observar su expresión facial, por observar esa postura corporal y preguntarnos qué puede estar sintiendo o necesitando mi hijo y qué es lo que él me quiere comunicar con esas actitudes. ¿Sí? Hay momentos de estrés con los que lidiamos y que estos generalmente los llamamos los pataletas que están haciendo pues, nuestros hijos. Y aquí la automentalización pues, nos lleva a preguntarnos qué me pasa, o sea, qué es lo que a mí me molesta como papá o como mamá o como cuidador, ¿sí? ¿Cuál es mi expresión facial frente a esa conducta que tiene mi hijo? ¿Cuál es el tono de mi voz? Y cuál es mi mirada y cuál es mi postura como papá cuando mi hijo está haciendo esta actitud. Finalmente, pues debemos tener en cuenta que los niños no necesariamente aprenden de nosotros lo que decimos, sino más bien cómo actuamos y cómo nos reaccionamos frente a ciertas eh, situaciones, ¿sí? Bueno, y finalmente, pues si queremos viajar por el camino del cuidado respetuoso, pues debemos comenzar a conocernos a nosotros mismos y a respetarnos. Recordemos que pues no existe como un manual con instrucciones donde nos permita como seguir un paso a paso sobre la crianza de nuestros hijos, pero lo que sí podemos es comenzar a ser padres más conscientes de esas acciones que estamos proyectando de nosotros a nuestros hijos y lo que mi hijo pues me quiere dar a entender. Esto sería todo por hoy. Espero que tengan un feliz día.